¿Alguna vez te han humillado tanto delante de las personas que amas que sentiste que tu mundo entero se derrumbaba bajo tus pies? ¿Alguna vez has dado todo lo que tenías a alguien solo para que te destrozaran frente a todos los que importan? Bueno, déjame contarte lo que me pasó a mí, porque esta historia cambió mi vida para siempre, y necesito compartirla contigo. Mi nombre ya no importa, pero lo que importa es lo que viví, lo que sobreviví, y cómo finalmente encontré el valor para defenderme cuando todos esperaban que simplemente lo aceptara, que sonriera a través del dolor, que fuera la buena chica que nunca se queja. Esta es mi verdad, mi historia, contada exactamente como la viví, la sentí y la sobreviví. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque han pasado meses desde entonces. La forma en que mis manos temblaban mientras caminaba hacia ese restaurante, el nudo en mi estómago que me decía que algo estaba mal, la sonrisa falsa que pegué en mi rostro porque me había vuelto tan buena fingiendo que todo estaba bien. Había pasado años perfeccionando esa sonrisa, años aprendiendo a esconder mi dolor detrás de una máscara de competencia y gracia. Pero esa noche, esa terrible noche que cambió mi vida, todo lo que había estado guardando dentro, estaba a punto de explotar de maneras que nunca podría haber imaginado. Estaba entrando a lo que pensé que sería una simple cena familiar, una celebración de otro trimestre exitoso para el negocio en el que había vertido mi corazón y alma durante los últimos 7 años. 7 años de mi vida, 7 años de sacrificio, 7 años de poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. La familia de mi esposo era dueña de una cadena de hoteles boutique, y yo había estado administrando la sucursal principal desde poco después de casarnos. No era solo un trabajo para mí, era mi pasión, mi propósito, mi manera de demostrar que pertenecía a esta familia que siempre me había hecho sentir como una extraña. Yo venía de orígenes humildes, criada por una madre soltera que trabajaba 3 empleos para poner comida en nuestra mesa, quien me enseñó el valor del trabajo duro y la dignidad, incluso cuando el mundo intentaba quitarnos ambas cosas. Cuando conocí a Marcus en aquella conferencia de negocios hace 8 años, pensé que había encontrado mi final de cuento de hadas. Era encantador, exitoso, de una familia que parecía tener todo lo que siempre había soñado: estabilidad, respeto, legado. Pero lo que no me di cuenta entonces, lo que me tomó años entender, fue que casarse con dinero no significa que seas aceptada, solo significa que eres tolerada mientras seas útil. Desde el principio, la madre de Marcus, Victoria, dejó claro que no era lo suficientemente buena para su hijo. Nunca lo dijo directamente, por supuesto. Mujeres como ella nunca lo hacen. En cambio, era la forma en que corregía mi gramática en las reuniones familiares, la forma en que mencionaba a la exnovia de Marcus que venía de la clase correcta de familia, la forma en que sonreía dulcemente mientras hacía los comentarios más cortantes disfrazados de preocupación. Pero yo estaba decidida a demostrarle que estaba equivocada, a mostrarle que merecía ser parte de esta familia, que podía contribuir algo significativo a su legado. Así que cuando me ofrecieron el puesto de administrar su sucursal más nueva, la del histórico distrito del centro que se suponía sería su joya de la corona, aproveché la oportunidad sin dudar. Lo vi como mi oportunidad de finalmente ganar su respeto, de mostrarles de lo que era capaz, de hacer que Marcus se sintiera orgulloso. Lo que no vi fue que estaba caminando hacia una trampa, un papel diseñado para mantenerme ocupada, para mantenerme agradecida, para evitar que hiciera demasiadas preguntas sobre mi lugar en la familia o exigiera más de lo que estaban dispuestos a dar. Esos primeros años fueron agotadores pero emocionantes. Trabajaba jornadas de 16 horas, a veces durmiendo en mi oficina porque estaba demasiado cansada para conducir a casa. Revolucioné sus protocolos de servicio al cliente, implementé nuevos sistemas de reservas que aumentaron la eficiencia en un 40%, personalmente entrené a cada miembro del personal para ofrecer el tipo de experiencia que haría que nuestros huéspedes se sintieran como la realeza. Vertí todo lo que tenía en ese lugar, cada onza de creatividad, cada pizca de perspicacia empresarial que había desarrollado a través de años de estudiar y abrirme camino desde la nada. Y valió la pena. La sucursal que administraba se convirtió en la más rentable de toda su cadena en 2 años, y estaba tan orgullosa, tan increíblemente orgullosa de lo que había construido. Pero aquí está lo que no entendí entonces, lo que era demasiado ingenua,
y demasiado ansiosa por complacer para ver. Mi éxito los amenazaba. Cada hito que lograba, cada reseña positiva que recibíamos, cada premio que ganábamos, resaltaba su propia mediocridad, su propia falta de visión e impulso. Se suponía que el hermano de Marcus, David, sería el hijo dorado, el heredero aparente que se haría cargo del negocio familiar. Pero era perezoso y con derecho, cabalgando sobre el nombre de su familia sin nunca hacer un trabajo real. Y mi éxito hizo eso dolorosamente obvio para todos. La tensión comenzó a crecer lentamente. Comentarios aquí y allá sobre cómo era demasiado ambiciosa, cómo estaba olvidando mi lugar, cómo debería dejar que los hombres manejaran las decisiones comerciales, mientras me enfocaba en los aspectos más suaves de la hospitalidad. Lo descarté al principio. Me dije a mí misma que eran simplemente anticuados, que cambiarían de opinión una vez que vieran cuánto estaba contribuyendo a la riqueza de la familia. Pero estaba equivocada, tan increíblemente equivocada, y estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. Esa noche en el restaurante, llegué temprano porque siempre llego temprano, un hábito de mi infancia cuando llegar tarde podía significar perder un trabajo o perder una comida. La reserva era a las 7, pero llegué a las 6:45, queriendo componerme, prepararme mentalmente para otra noche de indirectas sutiles y cumplidos con doble sentido que tendría que atravesar con una sonrisa. El restaurante que eligieron era uno de esos lugares caros, donde el menú no enumera precios, y los meseros hablan en tonos bajos y reverentes, el tipo de lugar que solía intimidarme, pero que había aprendido a navegar con la gracia esperada de una mujer en mi posición. Me senté en la mesa que habían reservado, una habitación privada en la parte de atrás que Victoria insistía en tener para privacidad familiar, y esperé. Marcus llegó después, apenas reconociéndome antes de inmediatamente revisar su teléfono, su atención siempre en otro lugar, siempre en algo o alguien más importante que yo. Luego vinieron sus padres, Gerald y Victoria, vestidos con su elegancia discreta habitual que gritaba dinero viejo y buena crianza. David y su esposa Jennifer siguieron, Jennifer disparándome esa sonrisa falsa que siempre usaba, la que nunca llegaba a sus ojos. Y finalmente, Amanda, la hermana menor de Marcus, la única en la familia que me había mostrado alguna amabilidad genuina, aunque incluso ella se había vuelto distante durante el último año. La cena comenzó normalmente, charla trivial sobre negocios, sobre las próximas vacaciones, sobre nada que realmente importara. Me senté allí, contribuyendo cuando era apropiado, riendo en los momentos correctos, desempeñando mi papel perfectamente como siempre lo hacía, pero podía sentir algo en el aire, una tensión que hacía que mi piel se erizara con inquietud, una sensación de que esto no era solo otra cena familiar. Y entonces, justo cuando servían el postre, Gerald se aclaró la garganta de esa manera que hacía cuando iba a hacer un anuncio, y sentí que mi corazón se hundía en mi estómago, porque sabía, simplemente sabía, que lo que venía no era bueno. Comenzó a hablar sobre el negocio, sobre informes trimestrales y márgenes de ganancia, y me relajé ligeramente, pensando que esto era solo otra discusión comercial aburrida, que terminaría con todos felicitándose por ser tan exitosos. Pero luego dijo algo que heló mi sangre. Anunció que habían tomado una decisión familiar, de reestructurar la gestión de todas sus sucursales, y que David tomaría mi puesto de inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte, y sentí que no podía respirar, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho y me hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Recuerdo estar sentada allí en completo shock, mi tenedor congelado a medio camino hacia mi boca, mi mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. ¿David iba a tomar el control de mi sucursal? La sucursal que había construido desde cero, por la que había sacrificado todo, que se había vuelto más rentable que cualquiera de sus otras propiedades. No tenía ningún sentido, y podía sentir el pánico subiendo por mi garganta como bilis. Miré a Marcus, buscando desesperadamente en su rostro alguna señal de que me defendería, de que defendería a su esposa, pero no me miraba a los ojos. Se quedó allí sentado, mirando su plato como un cobarde, y en ese momento me di cuenta de que lo había sabido todo el tiempo. Todos lo sabían. Esta cena no era una celebración, era una emboscada, una humillación cuidadosamente orquestada diseñada para ponerme en mi lugar de una vez por todas. Encontré mi voz, aunque salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado,
E hice la pregunta que estaba gritando dentro de mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me estaban removiendo de una posición donde había sobresalido, donde había triplicado sus ganancias, donde me había ganado el respeto de nuestro personal y la lealtad de nuestros clientes? Gerald me sonrió, esa sonrisa condescendiente que los hombres ricos le dan a las mujeres que no consideran sus iguales, y dijo que no era nada personal, solo negocios, que David necesitaba más responsabilidad, y mi sucursal era el lugar lógico para que comenzara. ¿Nada personal? ¿Nada personal? Había dado 7 años de mi vida a ese lugar. Había perdido eventos familiares, y bodas de amigas, y momentos que nunca podría recuperar. Había llevado mi cuerpo a sus límites con estrés y agotamiento. ¿Y no era nada personal? Pero me mordí la lengua. Tragué mi ira, porque eso era lo que siempre había hecho. Quedarme callada, ser agradable, no hacer olas. Fue entonces cuando Victoria decidió torcer el cuchillo aún más profundo. Se inclinó hacia adelante con esa mano perfectamente arreglada suya y dijo, con esa voz dulce y venenosa suya, que tal vez esto era en realidad una bendición disfrazada, que tal vez ahora podría enfocarme en lo que realmente importaba, como finalmente darles nietos, como ser una esposa apropiada en lugar de jugar a ser mujer de negocios. Jugar a ser mujer de negocios. Esas palabras me cortaron como una navaja, afiladas y precisas y diseñadas para causar el máximo daño. 7 años de semanas de 60 horas, de estrategias innovadoras, de construir algo significativo, y ella lo redujo todo a jugar. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me negué a darle la satisfacción de verme quebrar. Pero no había terminado. Oh no, Victoria claramente había estado guardando esto durante mucho tiempo, y se iba a asegurar de que todos escucharan lo que realmente pensaba de mí. Continuó, su voz goteando con falsa preocupación, diciendo que siempre le había preocupado que estuviera demasiado enfocada en el trabajo, que estaba descuidando mis deberes como esposa, que tal vez si hubiera sido más atenta con Marcus, más enfocada en construir una familia en lugar de construir un negocio, las cosas serían diferentes. La implicación era clara. Me estaba culpando por la creciente distancia en mi matrimonio, por el hecho de que Marcus y yo apenas hablábamos más allá de la logística y los horarios, por la frialdad que se había infiltrado en nuestra relación a lo largo de los años. ¿Y la peor parte? Marcus todavía no decía nada. Solo se quedó allí sentado dejando que su madre me destrozara frente a toda su familia. Miré alrededor de la mesa, esperando desesperadamente que alguien hablara, me defendiera, reconociera que lo que estaba pasando estaba mal. Amanda parecía incómoda, pero permaneció en silencio. Jennifer en realidad parecía complacida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. David tenía una sonrisa de suficiencia en su cara que me hizo querer arrojar mi vino en su rostro presumido y privilegiado. Y Gerald simplemente asentía con cada palabra de su esposa, el frente unido del dinero viejo y los valores tradicionales que no tenían lugar para una mujer como yo, una mujer que se atrevía a ser ambiciosa, que se atrevía a tener éxito, que se atrevía a pensar que merecía un asiento en su mesa. Pero Victoria aún no había terminado de destruirme. Luego dijo, y nunca olvidaré estas palabras mientras viva, que tal vez debería estar agradecida de que incluso me estuvieran manteniendo en la familia, considerando mi origen, considerando de dónde venía, considerando que no había traído nada a este matrimonio, excepto mi ambición y mi orgullo. Dijo todo esto con una sonrisa en su rostro, en ese tono calmado y medido que hacía que sonara como si me estuviera dando consejos útiles, en lugar de humillarme públicamente frente a todos a quienes había intentado tan duro impresionar. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, no ruidosamente, no dramáticamente, sino en silencio, definitivamente, como una cuerda que ha sido jalada demasiado fuerte finalmente rompiéndose. Sentí algo cambiar en mi pecho, una frialdad extendiéndose por mis venas, una claridad que nunca había experimentado antes. En ese momento, sentada en ese restaurante sobrevalorado, rodeada de personas que nunca me habían aceptado verdaderamente, que habían usado y explotado mis talentos, sin nunca darme el respeto que merecía, tomé una decisión. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a discutir o defenderme, o intentar hacerles entender mi valor, porque las personas que te tratan así nunca verán tu valor, sin importar cuánto te pruebes. En cambio, hice algo que sorprendió a todos en esa mesa, incluyéndome a mí misma.
Dejé mi tenedor muy cuidadosamente, me limpié la boca con mi servilleta y sonreí. No una sonrisa falsa, no la sonrisa que había estado usando durante 7 años, sino una sonrisa real, la sonrisa de alguien que acaba de ser liberado. Miré directamente a Victoria, luego a Gerald, luego a David con su estúpida sonrisa de suficiencia, y dije, muy calmadamente y muy claramente, gracias. Gracias por hacer esta decisión tan fácil para mí. Gracias por mostrarme exactamente quiénes son todos ustedes. Y gracias por darme la oportunidad perfecta para hacer lo que debería haber hecho hace años. Todos parecían confundidos, como si no pudieran entender por qué no estaba llorando, o suplicando, o haciendo una escena. Marcus finalmente levantó la vista de su plato, un destello de incertidumbre cruzando su rostro, como si recién ahora se estuviera dando cuenta de que tal vez habían ido demasiado lejos, pero era demasiado tarde, años demasiado tarde, y yo había terminado de jugar sus juegos. Continué hablando, mi voz firme y fuerte, más fuerte de lo que la había escuchado antes, y les dije que estaría más que feliz de entregar mi posición a David. De hecho, lo haría inmediatamente, esta misma noche incluso, porque no querría ser acusada de sabotear el negocio familiar quedándome y haciendo las cosas difíciles. Pero había un pequeño detalle que probablemente deberían saber antes de que David se hiciera cargo. Verán, esa sucursal que pensaban que era tan exitosa, esa sucursal que se había convertido en su joya de la corona, en realidad ya no era de ellos. Técnicamente hablando, yo la poseía. La confusión en sus rostros era casi cómica, y sentí una oleada de satisfacción que probablemente no era muy madura, pero que absolutamente me había ganado. Gerald comenzó a balbucear, preguntando qué quería decir, cómo podía ser dueña de ella. Era propiedad familiar. Y fue entonces cuando expliqué lo que había estado haciendo durante los últimos 3 años. La póliza de seguro que había estado construyendo silenciosamente, sin que ninguno de ellos lo notara porque estaban demasiado ocupados mirándome con desprecio para prestar atención a la letra pequeña. Cuando me dieron el puesto por primera vez, la sucursal estaba luchando, al borde de la bancarrota en realidad, sangrando dinero cada mes. Lo habían visto como una prueba, una forma de ver si fallaría para poder usarlo como prueba de que no era capaz de manejar una responsabilidad real. Pero yo le había dado la vuelta. No solo le había dado la vuelta, sino que la había convertido en su propiedad más rentable. Y lo había hecho a través de una estructura legal muy específica que todos habían aprobado sin leer cuidadosamente, porque asumían que era demasiado estúpida o demasiado agradecida para hacer algo que no fuera en su mejor interés. La estructura que había establecido significaba que la sucursal operaba como una entidad legal separada, con las ganancias siendo compartidas con la compañía matriz, pero con la propiedad permaneciendo lo suficientemente ambigua que con el abogado correcto y el papeleo correcto que había estado presentando silenciosamente durante el último año, podía hacer un caso muy convincente de que la sucursal era mía. Había invertido mi propio dinero, mi propio tiempo, mi propia experiencia, y tenía documentación de cada instancia donde me habían tratado como mi proyecto personal, en lugar de propiedad de la compañía. Cada correo electrónico donde me habían dicho que era mi responsabilidad arreglar, mi problema resolver, mi riesgo tomar. ¿Alguna vez has visto el momento exacto en que las personas poderosas se dan cuenta de que han sido superadas estratégicamente? Es algo notable. El color se drenó del rostro de Gerald. La boca de Victoria se abría y cerraba como un pez boqueando por aire, y la sonrisa de suficiencia de David desapareció tan rápido que fue como si nunca hubiera estado allí. Marcus me miró como si me estuviera viendo por primera vez, realmente viéndome, y tal vez lo estaba haciendo, porque durante 7 años había estado mirando una versión de mí que había construido cuidadosamente para complacer a su familia, y ahora estaba viendo la verdadera yo, la yo que venía de la nada, y sabía cómo luchar porque había estado luchando toda mi vida. Me levanté de la mesa, alisando mi vestido con manos que ya no temblaban, y les dije que cerraría la sucursal con efecto inmediato. No vendérsela, no transferirla, cerrarla, cerrar las puertas, terminar los contratos de arrendamiento, despedir al personal con generosos paquetes de indemnización que financiaría personalmente y alejarme de todo lo que había construido, porque preferiría quemarlo todo antes que dejar que David lo hundiera, o permitirles beneficiarse un día más de mi trabajo mientras me trataban como si no fuera nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amanda en realidad jadeó.
su mano volando a su boca. Jennifer parecía que quería decir algo, pero no podía encontrar las palabras. Victoria finalmente encontró su voz, chillando sobre demandas y acción legal. ¿Y cómo no podía hacer esto posiblemente? ¿Cómo esto era robo? ¿Cómo me destruirían? Pero yo solo sonreí nuevamente y le dije que mi abogado, que resultaba ser uno de los mejores del estado, y que había estado revisando mi caso pro bono porque estaba disgustado por cómo me habían tratado, estaría muy feliz de escuchar de su equipo legal. De hecho, estaba esperando su llamada. Había estado planeando esto durante un año, desde la última vez que me humillaron en un evento familiar, y tenía cada documento, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia que necesitaba para hacer mi caso. Gerald intentó un enfoque diferente, de repente tratando de ser razonable, diciendo que podíamos hablar sobre esto, llegar a un acuerdo, que no había necesidad de una acción tan drástica. Pero yo había terminado de hablar, terminado de negociar, terminado de aceptar migajas de su mesa, mientras pretendía estar agradecida por la oportunidad de servirles. Miré a Marcus una última vez, dándole la oportunidad de decir algo, cualquier cosa, para mostrarme que nuestro matrimonio significaba más para él que la aprobación de su familia. Pero solo se quedó allí sentado, dividido entre ellos y yo, y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde me clasificaba en sus prioridades. Así que le dije, justo allí frente a toda su familia, que también solicitaría el divorcio, que mi abogado ya tenía los papeles listos, y que me mudaría de nuestra casa en una semana. La vida que había estado viviendo, la persona que había estado fingiendo ser, se había acabado, y finalmente era libre. La caminata fuera de ese restaurante fue la más larga y la más corta de mi vida, cada paso sintiéndose como una eternidad, y como si estuviera flotando, desconectada de todo lo que había conocido. Podía escuchar la voz de Victoria elevándose detrás de mí, chillona y llena de pánico. Gerald intentando llamarme de vuelta. Marcus finalmente encontrando su voz, pero demasiado tarde. Sus palabras golpeando mi espalda mientras empujaba la puerta hacia el aire fresco de la noche. El valet trajo mi auto, el mismo sedán de lujo que Marcus había insistido en que condujera porque se veía apropiado para alguien en mi posición. Y recuerdo pensar que lo vendería mañana y compraría algo que realmente me gustara, algo que fuera mío, y no una extensión de su imagen. Mientras me alejaba, capté un vistazo de ellos en mi espejo retrovisor, todos saliendo del restaurante en desorden, su perfecta cena familiar habiendo convertido en una catástrofe, y sentí algo que no había sentido en años, ligereza, como un peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente había sido levantado de mis hombros. Pero déjame retroceder, porque necesito que entiendas cómo llegué a ese punto, cómo una chica que siempre había seguido las reglas, que siempre había intentado ser buena y amable y complaciente, llegó a un lugar donde quemar todo sentía como la única opción. La verdad es que esa noche en el restaurante fue solo la culminación de años de pequeñas humillaciones, pequeños cortes que me habían sangrado en seco, sin que me diera cuenta hasta que estaba vacía por dentro. Necesito contarte sobre los años que llevaron a ese momento, sobre todas las veces que tragué mi orgullo, todas las veces que me dije que las cosas mejorarían, que solo necesitaba trabajar más duro, ser mejor, probarme más, porque eso es lo que hacen las mujeres como yo, mujeres que vienen de la nada y se casan con algo. Nos esforzamos tanto por ser dignas que nos perdemos en el proceso. Recuerdo la primera vez que conocí a la familia de Marcus, lo nerviosa que estaba, lo desesperadamente que quería que les gustara. Había comprado un vestido nuevo, nada demasiado caro porque no podía permitírmelo, pero algo lo suficientemente lindo que pensé que causaría una buena impresión. Había practicado temas de conversación, estudiado sobre su negocio, hecho todo lo que pude para prepararme para lo que pensé que sería la reunión más importante de mi vida. Mi madre me había abrazado antes de irme ese día, sus ojos llenos de esperanza y preocupación en partes iguales, y me había dicho que fuera yo misma, que si Marcus realmente me amaba, su familia vería lo que él veía, pero lo que ella no entendía, lo que yo no entendía entonces, era que para familias como los Ashford, el amor no era suficiente, y ser yo misma era exactamente lo que no querían. Esa primera cena en su hacienda, y sí, la llamaban hacienda no casa, fue como entrar a un mundo diferente. Todo era tan pulido, tan perfecto, tan cuidadosamente curado para mostrar riqueza, sin ser vulgar al respecto.
Victoria me había recibido en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mirándome de arriba abajo de una manera que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada y encontrada insuficiente. Comentó sobre mi vestido, dijo que era encantador, en un tono que dejaba claro que quería decir barato, y sentí mi cara arder de vergüenza. La cena en sí fue una clase magistral en hacer que alguien se sintiera inferior sin decir nunca nada explícitamente cruel. Las preguntas sobre mi familia fueron diseñadas para resaltar las diferencias entre nosotros. Oh, tu madre es ama de llaves. Qué industrioso. ¿Qué hace tu padre? Oh, ya veo que no tienes uno. Qué lamentable. Los comentarios sobre mi educación fueron cumplidos con doble sentido. Universidad estatal. Bueno, eso es ciertamente práctico. Debes ser muy inteligente para haber tenido éxito a pesar de las desventajas. Y a través de todo esto, Marcus no dijo nada. Solo sonrió incómodamente y cambió de tema cada vez que las cosas se ponían demasiado incómodas, sin defenderme, pero sin confrontar a su familia tampoco, la posición que mantendría durante la totalidad de nuestro matrimonio. Pero estaba enamorada, desesperadamente, ingenuamente enamorada, y me convencí de que podía ganármelos, de que una vez que me conocieran, una vez que vieran cuánto amaba a su hijo, cuán duro estaba dispuesta a trabajar, cuánto quería ser parte de su mundo, me aceptarían. Así que lo intenté. Dios mío, cómo lo intenté. Tomé clases de etiqueta para aprender qué tenedor usar y cómo hacer conversación educada sobre nada. Estudié arte y ópera y música clásica para poder contribuir a las discusiones de sus cenas. Me ofrecí como voluntaria para cada evento benéfico que Victoria organizaba, pasando mis fines de semana sirviendo en comités y planeando recaudaciones de fondos, desesperada por cualquier señal de aprobación. Y a veces, raramente, obtendría una migaja de elogio, un momento donde Victoria diría algo casi agradable, y me aferraría a ello como un salvavidas, como prueba de que mis esfuerzos estaban funcionando, de que estaba progresando. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo patético que fue, cómo estaba rogando por sobras de aprobación de personas que nunca me respetarían verdaderamente, pero en ese momento pensaba que estaba siendo fuerte, pensaba que estaba luchando por mi lugar en la familia en la que me había casado. La boda fue hermosa, les daré eso. Victoria se aseguró de ello porque reflejaba en la familia, en su imagen, pero no fue mi boda, no realmente. Cada decisión fue tomada por Victoria, desde la lista de invitados hasta las flores, hasta la música, hasta el menú. Cuando sugerí invitar a algunos amigos de mi madre, personas que nos habían apoyado a través de los momentos más difíciles de nuestras vidas, Victoria gentil, pero firmemente explicó que necesitaban mantener la lista de invitados íntima, lo que aparentemente significaba 300 de sus amigos más cercanos y asociados de negocios, pero no la mujer que había limpiado casas para poner comida en mi mesa. Mi madre vino a la boda, por supuesto, usando un vestido que había estado ahorrando durante meses para comprar, y podía ver la forma en que los amigos de Victoria la miraban. Podía sentir su juicio como una presencia física en la habitación, y me odié por estar avergonzada, por importarme lo que pensaban, por no tener el coraje de decirles a todos que se fueran al demonio. Pero sonreí a través de todo. Desempeñé mi papel perfectamente. La chica agradecida que no podía creer su suerte, casándose en una familia como esta. Y Marcus, dulce y débil Marcus, me dijo que me veía hermosa, y dijo sus votos con lágrimas en sus ojos. Y yo creía que el amor sería suficiente, que podríamos construir una vida juntos separada de la influencia de su familia. Qué equivocada estaba. La oferta de trabajo llegó 6 meses después de la boda, presentada como un regalo generoso, una oportunidad para probarme y contribuir al legado familiar. Gerald me llevó a su estudio, me sirvió un whisky caro que quemaba mi garganta y me dijo que querían darme una oportunidad de mostrar de lo que era capaz. La sucursal del centro estaba luchando, explicó. Necesitaba ideas frescas, nueva energía, alguien que no tuviera miedo de trabajar duro y tomar riesgos. Y si podía darle la vuelta, bueno, eso probaría a todos que era una verdadera Ashford, que merecía mi lugar en la familia. Estaba tan honrada, tan agradecida, tan ansiosa por probarme que no lo vi por lo que era, una trampa. Me estaban dando una propiedad fallida que esperaban completamente que fallara, para que pudieran señalarlo más tarde como evidencia de que no estaba hecha para el negocio familiar, de que solo era una chica de la nada que tuvo la suerte de casarse bien pero no tenía lo que se necesitaba para contribuir algo significativo. Pero no fallé.
Tuve éxito más allá de las expectativas más salvajes de cualquiera, incluidas las mías. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas reales. Porque mientras estaba luchando, mientras me estaba matando trabajando solo para mantener la sucursal a flote, podían condescenderme, podían ofrecer consejos y ayuda, que los hacía sentir superiores. Pero cuando comencé a ganar dinero, cuando mi sucursal comenzó a superar propiedades que David y otros miembros de la familia estaban administrando, de repente me convertí en una amenaza en lugar de un proyecto de mascota. Las críticas comenzaron pequeñas, comentarios sobre cómo estaba trabajando demasiado, cómo me estaba obsesionando, cómo necesitaba encontrar equilibrio. Pero lo que realmente querían decir era que necesitaba desacelerar, dejar de superarlos, recordar mi lugar. Cuando implementé un nuevo sistema de reservas que aumentó la eficiencia en todas sus propiedades, Gerald se atribuyó el crédito en las reuniones de la junta. Cuando negocié una asociación con una compañía de viajes de lujo que trajo clientes de alto nivel, David afirmó que había estado trabajando en el mismo acuerdo y yo solo había finalizado su trabajo. Cuando una importante revista de viajes presentó nuestra sucursal en su número de joyas ocultas, el artículo de alguna manera no mencionó mi nombre, solo refiriéndose al enfoque innovador de la familia Ashford hacia la hospitalidad boutique. Vi cómo mis logros eran borrados o atribuidos a otros una y otra vez, y cada vez que quería hablar, Marcus me decía que lo dejara ir, que no hiciera olas, que todos teníamos éxito como familia y el reconocimiento individual no importaba, pero sí importaba. Me importaba a mí, porque había trabajado por cada uno de esos logros, los había ganado con noches sin dormir e innumerables sacrificios, y ver a otras personas tomar el crédito era como ver piezas de mí misma desaparecer. El punto de quiebre comenzó meses antes de esa cena, aunque no lo reconocí en ese momento. Fue en la fiesta de cumpleaños de David, otro evento lujoso de los Ashford, donde no se escatimó en gastos, y todos los que eran alguien fueron invitados. Acababa de cerrar un trato importante que traería ingresos durante años, y estaba exhausta pero feliz, sintiendo que tal vez esta vez reconocerían lo que había hecho. Tal vez esta vez obtendría el reconocimiento que me había ganado. Recuerdo entrar a la fiesta con Marcus, usando un vestido en el que había derrochado porque quería lucir exitosa, quería lucir como si perteneciera. La fiesta estaba en pleno apogeo, champán fluyendo, risas resonando a través del gran salón de baile que habían alquilado, todos pasándola maravillosamente. Me abrí paso entre la multitud, aceptando felicitaciones de personas que sabían sobre el trato, sintiéndome por una vez como si tal vez finalmente había llegado, finalmente me había probado más allá de cualquier duda. Fue entonces cuando escuché a Victoria hablando con un grupo de sus amigas de la sociedad, sin darse cuenta de que estaba lo suficientemente cerca para escuchar, o tal vez sin importarle. Estaba quejándose, de esa manera en que las mujeres ricas lo hacen cuando piensan que están siendo discretas, pero en realidad son bastante ruidosas, sobre lo agotador que era tener una nuera tan desesperada por probarse, que no podía simplemente aceptar su papel y estar agradecida por las oportunidades que le habían dado. Dijo que estaba haciendo que David se viera mal, haciendo que la familia se viera mal, que mis pequeños éxitos estaban causando problemas dentro de la jerarquía familiar, que alguien necesitaba recordarme que me había casado en el negocio, no lo había construido. Sus amigas hicieron ruidos comprensivos, acordando que mujeres como yo, es decir, mujeres que venían de orígenes de clase trabajadora, nunca realmente entendían la diferencia entre contribuir a un legado familiar e intentar tomarlo. Me sentí como si me hubieran abofeteado, parada allí en mi vestido caro, sosteniendo una copa de champán, habiendo asegurado un trato que les haría millones, y todavía era solo la chica de ninguna parte que necesitaba ser puesta en su lugar. Quería confrontarla, quería caminar allí y decirle exactamente lo que pensaba de ella y su esnobismo, y su completa incapacidad de verme como algo más que una intrusa. Pero no lo hice, porque eso no era lo que hacía entonces, eso no era quien era todavía. En cambio, me di la vuelta y encontré a Marcus. Le dije que no me sentía bien, y le pregunté si podíamos irnos temprano. Apenas levantó la vista de su conversación con algunos asociados de negocios, me dijo que tomara un Uber a casa, que necesitaba quedarse y hacer networking. Ese fue el momento, aunque no lo entendí completamente entonces, cuando algo fundamental cambió dentro de mí, cuando comencé a comprender que estaba completamente sola en esta familia,
en este matrimonio, que no importaba lo que lograra o cuán duro trabajara, nunca sería una de ellos. Y más importante, nunca tendría el apoyo del hombre que se suponía que era mi compañero. Los siguientes meses fueron un torbellino de exceso de trabajo y creciente resentimiento. Me lancé al negocio aún más duro, trabajando horas más largas, asumiendo más proyectos, porque si me iban a acusar de ser demasiado ambiciosa de todos modos, bien podría ganarme la crítica. Pero también comencé a hacer algo que nunca había hecho antes. Comencé a protegerme, comencé a documentar todo, comencé a construir un caso para mi propia propiedad de la sucursal, que se había convertido en mi mundo entero. Encontré una abogada a través de una amiga, una mujer que había pasado por una situación similar con la familia de su ex esposo, y cuando le conté mi historia, obtuvo esta mirada feroz en sus ojos y me dijo que me ayudaría, que lo que me estaban haciendo estaba mal y que merecía algo mejor. Pasamos meses revisando documentos, construyendo una estrategia legal, encontrando las lagunas y ambigüedades en la estructura que habían establecido para la sucursal, las formas en que su propia arrogancia y descuido los habían dejado vulnerables. Cada correo electrónico donde se habían referido a ella como mi proyecto, cada reunión donde me habían dicho que era únicamente responsable de su éxito o fracaso, cada documento donde habían separado las finanzas de la sucursal de la empresa matriz por razones fiscales, todo sumaba a un caso de propiedad independiente que era más fuerte de lo que me había atrevido a esperar. Y mientras construíamos este caso, mientras veía la posibilidad de libertad tomando forma, comencé a cambiar de maneras que me sorprendieron. Dejé de preocuparme tanto por lo que Victoria pensaba de mí. Dejé de intentar ganar su aprobación o probar mi valor para ella. Dejé de hacer excusas por la debilidad de Marcus. Dejé de decirme que me amaba, pero solo estaba atrapado en una posición difícil. Comencé a ver mi matrimonio claramente por lo que se había convertido. Un acuerdo comercial donde proporcionaba trabajo y legitimidad, mientras no recibía nada a cambio, excepto tolerancia y afecto ocasional. Comencé a recordar quién había sido antes de conocer a los Ashford, la chica que había trabajado 3 trabajos de medio tiempo mientras iba a la universidad a tiempo completo, que se había graduado con honores a pesar de no tener ninguna de las ventajas que tenían mis compañeros de clase, que había construido una carrera en hospitalidad desde el fondo absoluto, comenzando como recepcionista y abriéndome camino a través de pura determinación y habilidad. Esa chica no habría tolerado ser tratada de la manera en que había sido tratada. Esa chica se habría ido hace años en lugar de rogar por sobras de respeto de personas que nunca la valorarían. Y lentamente, dolorosamente, comencé a convertirme en ella nuevamente. Comencé a recordar que mi valor no era determinado por la aceptación de la familia Ashford, que tenía valor independiente de su aprobación, que merecía algo mejor que lo que había estado aceptando. Mi abogada, Rebecca, se convirtió no solo en mi consejera legal, sino en algo como una amiga, tal vez la primera amiga real que había hecho en años, porque todas mis amistades anteriores se habían desvanecido mientras dedicaba más y más de mí misma a ganarme a una familia que nunca me aceptaría. Me contó historias sobre su propio viaje, cómo había escapado de un matrimonio tóxico y reconstruido su vida, cómo había aprendido que a veces quemar puentes no es destrucción sino liberación, cómo la parte más difícil no fue irse sino perdonarse por quedarse tanto tiempo. Y comencé a ver mi situación a través de sus ojos. Comencé a entender que no estaba siendo dramática o ingrata o difícil. Estaba siendo abusada, tal vez no físicamente pero emocionalmente, psicológicamente, sistemáticamente, hecha para sentirme menos que, para dudar de mi propio valor, para aceptar un trato que nadie debería aceptar. El plan se juntó lentamente, cuidadosamente, porque necesitábamos que todo fuera perfecto. Necesitábamos cada protección legal en su lugar, cada documento archivado, cada argumento anticipado y contrarrestado. Rebecca explicó que estábamos operando en un área gris, que el caso para mi propiedad no era hermético, pero que era lo suficientemente fuerte como que luchar contra él les costaría a los Ashford más en honorarios legales y daños potenciales de lo que podrían recuperar, especialmente si cerraba la sucursal y eliminaba su valor por completo. Era destrucción mutua asegurada, pero a veces, dijo ella, esa es la única manera de negociar desde una posición de fuerza, cuando estás lidiando con personas que tienen más dinero y poder que tú. Establecimos un cronograma, acordamos que esperaría a que hicieran el primer movimiento, porque ambas sabíamos que estaba llegando,
Sabíamos que la incompetencia de David en su propio papel se estaba volviendo demasiado obvia para ignorar y que necesitarían hacer algo para apoyarlo. Y qué mejor manera que darle la sucursal que yo había hecho exitosa, dejarlo navegar en mi trabajo mientras tomaba todo el crédito. Y efectivamente, eso es exactamente lo que hicieron. Convocaron esa cena familiar, escenificaron esa humillación, sin imaginar nunca que tendría la audacia de contraatacar, de defenderme, de negarme a aceptar su decisión con gracia. ¿Alguna vez has pasado años siendo una versión de ti mismo, suprimiendo partes de quién eres para encajar en un molde que alguien más creó para ti, y luego de repente, violentamente, recordado quién realmente eres debajo de toda esa actuación? Eso es lo que me estaba pasando en esos meses de preparación. Estaba excavándome, cavando a través de años de complacer a la gente y acomodación para encontrar el núcleo de quién era, quién siempre había sido pero había olvidado. Y lo que encontré me sorprendió. Encontré ira. Sí, mucha ira que había estado suprimiendo durante años, pero también encontré fuerza, resiliencia, una negativa obstinada a ser disminuida que siempre había estado allí, pero que me habían entrenado para ocultar, minimizar, disculpar. Encontré la parte de mí que venía de mi madre, quien había trabajado esos 3 trabajos sin quejarse, quien me había criado sola sin amargura, quien me había enseñado con el ejemplo que la dignidad no es algo que otros pueden dar o quitar, sino algo que reclamas para ti misma. La noche antes de esa cena, apenas dormí, acostada despierta junto a Marcus en nuestra cama cara en nuestra casa cara, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Pensé en cancelarlo todo, en simplemente aceptar la degradación, en intentar hacer las paces con la situación, porque incluso después de todo, incluso sabiendo lo que sabía, parte de mí todavía era esa chica que solo quería pertenecer, que quería ser aceptada, que quería que el cuento de hadas tuviera un final feliz. Pero luego pensé en los próximos 5 años, 10 años, 20 años. Pensé en desaparecer lentamente, en ver a David hundir mi sucursal mientras se esperaba que sonriera y lo apoyara, en tener hijos con Marcus, y criarlos en una familia que les enseñaría que algunas personas importan y otras no, que el éxito significa conocer tu lugar y quedarte en él, que el amor es condicional al cumplimiento. Y me di cuenta de que no podía hacerlo, no podía vivir esa vida, no podía convertirme en la persona que querían que fuera, porque hacerlo significaría matar a la persona que realmente era, y ese precio era demasiado alto, incluso para la seguridad y el estatus que venían con ser una Ashford. Así que cuando entré a ese restaurante la noche siguiente, ya estaba decidida, ya estaba comprometida, ya era libre en mi corazón, aunque la liberación real todavía estaba por venir. Y cuando Victoria entregó su humillación final, cuando dejó cristalino que nunca sería nada más que tolerada en el mejor de los casos, y despreciada en el peor, en realidad me hizo un favor, porque hizo la elección fácil, la hizo obvia, hizo imposible que dudara, o me convenciera de no hacer lo que necesitaba hacer. La semana después de esa cena, fue un caos de maneras que había anticipado, y no. Las llamadas telefónicas comenzaron inmediatamente, docenas de ellas, de Gerald tratando de ser conciliador, de Victoria alternando entre amenazas y viajes de culpa, de David entrando en pánico sobre el cierre de la sucursal, de Marcus rogándome que reconsiderara, que pensara en nuestro matrimonio, que no tirara por la borda todo lo que habíamos construido juntos. Ese último casi me hizo reír, porque ¿qué exactamente habíamos construido juntos? Una relación donde yo hacía todo el trabajo emocional y no recibía ningún apoyo. Una sociedad donde se esperaba que sirviera a los intereses de su familia, mientras él permanecía en silencio mientras me disminuían e insultaban. Yo había construido algo, sí, pero lo había construido sola, y me lo estaba llevando conmigo cuando me fuera. Me moví rápidamente, porque sabía que la vacilación sería peligrosa, que si me daba demasiado tiempo para pensar, podría convencerme de no hacerlo, podría dejar que la culpa, o el miedo, o la esperanza, me arrastraran de vuelta a una situación que estaba matando lentamente mi espíritu. Dentro de 48 horas de esa cena, me había mudado de la casa que Marcus y yo compartíamos, llevándome solo lo que era mío, solo lo que había traído al matrimonio, o comprado con mi propio dinero. Encontré un pequeño apartamento en el centro, nada elegante pero era mío, verdaderamente mío,
no decorado según el gusto o los estándares de otra persona, no elegido para impresionar a nadie o mantener una imagen. Esa primera noche en mi nuevo apartamento, durmiendo en un colchón de aire porque mis muebles no habían llegado aún, comiendo comida china para llevar directamente del contenedor, me sentí más en casa de lo que me había sentido en años en esa casa de exhibición con sus muebles de diseñador y habitaciones vacías. El proceso legal fue exactamente como Rebecca había predicho, feo y prolongado y caro, pero yo había estado preparada para eso. Los Ashford contrataron un equipo de abogados, los mejores que el dinero podía comprar, y vinieron contra mí con todo lo que tenían, acusándome de robo, fraude, incumplimiento de contrato, todo lo que pudieron pensar. Pero Rebecca y su equipo estaban listos, y más importante, los hechos estaban de mi lado. Cada documento apoyaba mi caso, cada hilo de correo electrónico mostraba sus propias palabras tratando la sucursal como mi proyecto independiente. Cada registro financiero demostraba cómo había invertido mi propio dinero y asumido responsabilidad personal por las deudas cuando la sucursal estaba luchando. Lo que los Ashford no habían contado era con mi minuciosidad, mi documentación, mi atención al detalle, todas las habilidades que había desarrollado administrando su negocio siendo usadas contra ellos. Las declaraciones fueron particularmente satisfactorias. Viendo a Gerald y Victoria tratar de explicar por qué me habían dado autonomía completa si no tenían realmente la intención de que tuviera propiedad. Viendo a David admitir bajo juramento que no tenía idea de cómo dirigir un hotel y había estado confiando en gerentes para hacer todo el trabajo real mientras él tomaba el crédito. Pero la parte más dolorosa fue la declaración de Marcus, donde tuvo que responder preguntas sobre nuestro matrimonio, sobre la forma en que su familia me había tratado, sobre su fracaso en defenderme o apoyarme. No estuve presente para ello. Rebecca aconsejó contra eso, pero me dijo después que se había derrumbado. Había admitido que sabía que su familia había estado equivocada, que debería haberme defendido, que lamentaba no haber sido el esposo que merecía. Pero el arrepentimiento no es lo mismo que la acción, y sus lágrimas en la oficina de un abogado no cambiaban los años de silencio, los años de elegir la aprobación de su familia sobre la dignidad de su esposa. El acuerdo, cuando finalmente llegó, fue mejor de lo que había esperado, pero también más emocionalmente devastador de lo que había anticipado. Los Ashford acordaron dejarme cerrar la sucursal sin interferencia. Acordaron un divorcio de Marcus con una división justa de los activos que habíamos acumulado durante el matrimonio, y acordaron liberarme de cualquier cláusula de no competencia que pudiera haberme impedido trabajar en hospitalidad en el futuro. A cambio, acordé no hablar públicamente sobre lo que había sucedido, no dañar su reputación o perspectivas comerciales, no buscar daños adicionales por angustia emocional o discriminación. Se sentía como una orden de mordaza, como si estuvieran comprando mi silencio, y en cierto modo lo estaban, pero Rebecca explicó que este era el precio de la libertad, que a veces tienes que comprometerte para obtener lo que realmente quieres, que era estar completamente libre de ellos, legal y financieramente. El día en que se firmaron los papeles, el día en que todo oficialmente terminó, me senté en la oficina de Rebecca y sentí una mezcla complicada de emociones. Alivio, sí, absolutamente alivio, pero también pena, porque aunque el matrimonio había estado muriendo durante años, aunque sabía que irme era correcto, todavía había una parte de mí que lloraba la pérdida de lo que había esperado que seríamos, la vida que había imaginado que construiríamos. Lloré por la chica que había sido cuando conocí a Marcus por primera vez, tan llena de esperanza y amor y fe ingenua de que podríamos superar nuestras diferencias. Lloré por los años que había perdido tratando de ser alguien que no era, tratando de ganarme la aprobación de personas que nunca la iban a dar. Pero sobre todo, me sentí libre, más ligera, como si finalmente pudiera respirar completamente por primera vez en años. Cerrar la sucursal fue más difícil emocionalmente de lo que esperaba, aunque sabía que venía. Lo había planeado. Me había asegurado de que cada empleado fuera cuidado. Me reuní con cada miembro del personal individualmente. Expliqué que la propiedad estaba cerrando, pero que recibirían generosos paquetes de indemnización y que personalmente proporcionaría referencias y los ayudaría a encontrar nuevas posiciones. Muchos de ellos lloraron, no solo porque estaban perdiendo sus trabajos, sino porque dijeron que estaban perdiendo a la mejor jefa que habían tenido,
porque la cultura que había creado en esa sucursal los había hecho sentir valorados y respetados de maneras que nunca habían experimentado antes. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante, que aunque estaba cerrando este capítulo de mi vida, aunque me estaba alejando de lo que había construido, no había fallado. Había creado algo significativo, había marcado una diferencia en las vidas de las personas, me había demostrado a mí misma y a cualquiera que prestara atención que era talentosa y capaz y digna de respeto. Los Ashford tal vez nunca reconocerían eso. Tal vez pasarían el resto de sus vidas diciéndose a sí mismos y a cualquiera que escuchara que era vengativa o loca o ingrata. Pero yo conocía la verdad. Y más importante, las personas cuyas opiniones realmente importaban conocían la verdad. Los meses después de que todo fue finalizado fueron extraños, desorientadores, como aprender a caminar de nuevo después de una lesión. Tenía que descubrir quién era sin el papel que había estado desempeñando, sin la presión constante de probarme, sin la humillación diaria de intentar ganar respeto de personas que nunca lo darían. Pasé mucho tiempo sola, sin esconderme exactamente, pero recuperándome, sanando de heridas que iban más profundo de lo que me había dado cuenta. Me reconecté con mi madre, a quien había estado viendo cada vez menos durante mi matrimonio, porque Victoria había dejado claro que mi origen era una vergüenza, y me disculpé por dejar que fuera empujada a los márgenes de mi vida. Me abrazó y me dijo que había estado esperando que despertara, que recordara quién era y de dónde venía, y que estaba orgullosa de mí por finalmente ponerme a mí misma primero. Me reconecté con viejas amigas que había perdido contacto, personas que me conocían antes de convertirme en la señora Marcus Ashford, y me dieron la bienvenida de vuelta a sus vidas sin juzgar, solo genuina felicidad de que hubiera escapado de una situación que podían ver que me estaba destruyendo incluso si yo no podía. Y lentamente, dolorosamente, comencé a reconstruir, sin intentar recrear lo que tenía antes, sino intentando crear algo nuevo, algo que fuera realmente mío, y no la visión de otra persona de lo que debería ser mi vida. Comencé a consultar para pequeños hoteles boutique, ayudándolos a desarrollar el tipo de cultura y estándares de servicio que habían hecho mi sucursal tan exitosa, y descubrí que lo amaba. Amaba trabajar con personas que apreciaban mi experiencia, que escuchaban mis ideas, que me trataban como una igual en lugar de una intrusa o una amenaza. Comencé a escribir sobre mis experiencias, sin nombrar nombres debido al acuerdo de liquidación, pero escribiendo sobre los desafíos que enfrentan las mujeres cuando se casan en familias ricas, las formas en que las diferencias de clase pueden envenenar las relaciones, la importancia de mantener tu sentido de ti misma, incluso cuando todos a tu alrededor están tratando de remodelarte en alguien más. Y las personas respondieron. Cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por experiencias similares, que se sintieron vistas y validadas por mis palabras, que me dijeron que mi historia les había dado el valor para hacer cambios en sus propias vidas. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me había pasado, tan doloroso como fue, tanto como deseaba que hubiera sido diferente, también había sido transformador de maneras que nunca podría haber imaginado. Había perdido un matrimonio, una familia, una posición, una sucursal en la que había vertido mi corazón, pero había ganado algo más valioso. Me había recuperado a mí misma. Había recordado que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de algo que todos los demás piensan que deberías estar agradecida de tener. Ahora, casi un año después, puedo mirar hacia atrás en esa noche en el restaurante con una especie de gratitud agridulce, porque aunque fue uno de los peores momentos de mi vida, también fue el momento que me liberó. Pienso en la persona que era cuando entré a ese restaurante, todavía tratando de complacerlos, todavía esperando que tal vez esta vez sería diferente, todavía creyendo que si solo trabajaba lo suficientemente duro, sacrificaba lo suficiente, me disminuía lo suficiente, tal vez finalmente sería aceptada. Y pienso en la persona que salió, que finalmente había tenido suficiente, que se eligió a sí misma sobre su aprobación, que decidió que la dignidad y el respeto propio eran más importantes que la seguridad y el estatus. Esas dos personas, la que entró y la que salió, son tan diferentes que a veces es difícil creer que ambas soy yo, pero lo son. Y el viaje de una a otra, tan doloroso como fue necesario, valió la pena. Fue el comienzo de mi vida real.
No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil desde entonces, porque no lo ha sido. Hay días en que me pregunto si tomé la decisión correcta, días en que veo las publicaciones de redes sociales de Marcus y siento una punzada de algo como arrepentimiento, días en que me preocupo por el dinero o mi futuro, o si alguna vez confiaré en alguien lo suficiente como para abrir mi corazón de nuevo. Pero incluso en esos días, incluso cuando la duda se arrastra, sé en mis huesos que hice lo correcto, que quedarme habría significado morir una muerte lenta del espíritu, que a veces tienes que quemar todo para reconstruir algo auténtico y verdadero. La sucursal Ashford, aquella en la que vertí 7 años de mi vida, se ha ido ahora, cerrada permanentemente, el edificio arrendado a otra persona, todos los rastros de lo que construí borrados. Y a veces eso duele, sabiendo que todo ese trabajo, todas esas noches largas, todos esos sacrificios, no resultaron en un legado duradero de la manera que una vez esperé. Pero luego recuerdo a las personas cuyas vidas toqué, los empleados que me dicen que cambié su comprensión de lo que el trabajo podría ser, los clientes que dicen que nunca han experimentado hospitalidad como la que proporcionamos, los pequeños propietarios de hoteles que están implementando los sistemas y la cultura que desarrollé, y me doy cuenta de que el legado no es el edificio, es el impacto. Y eso nunca puede ser quitado o cerrado o borrado. He aprendido tanto sobre mí misma en este último año, sobre mi fuerza, mi resistencia, mi capacidad de sobrevivir e incluso prosperar después de la devastación. He aprendido que soy más valiente de lo que pensaba que era, que puedo defenderme incluso cuando me cuesta todo, que puedo reconstruir desde la nada porque lo he hecho antes, y puedo hacerlo de nuevo. He aprendido que las personas que te aman no te hacen elegir entre tu dignidad y su aprobación, que el amor real apoya y celebra en lugar de disminuir, que la familia no siempre son las personas con las que estás relacionada por sangre o matrimonio, sino las personas que se presentan por ti cuando las cosas se desmoronan. Y he aprendido que a veces las cosas que nos rompen también son las cosas que nos rehacen, que el trauma puede ser transformador si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de sanar y crecer, que tocar fondo te da una base sólida sobre la cual construir de una manera que el éxito superficial nunca hace. Pienso en Victoria a veces. Me pregunto si alguna vez reflexiona sobre esa noche, si alguna vez cuestiona si la forma en que me trataron fue correcta, o justa o decente. Lo dudo, porque las personas como ella rara vez se involucran en ese tipo de autoexamen, rara vez admiten que podrían haber estado equivocadas o crueles o injustas. Probablemente se dice a sí misma que siempre iba a ser un problema, que era demasiado ambiciosa o demasiado sensible o demasiado ingrata, que le dieron oportunidades que no merecía y las arrojé de vuelta en sus caras. Y tal vez eso está bien. Tal vez no necesito que ella entienda o reconozca lo que hizo. Tal vez es suficiente que yo lo entienda, que lo haya procesado, que me haya negado a dejar que su versión de los eventos se convierta en mi verdad. Pienso en Marcus más a menudo de lo que me gustaría admitir. Me pregunto si está feliz con la elección que hizo, si se arrepiente de no luchar por nosotros, si alguna vez realmente me amó, o si yo solo era una rebelión contra su familia que no tuvo el valor de comprometerse completamente. No hemos hablado desde que el divorcio fue finalizado. No hay nada más que decir realmente, pero escuché a través de conocidos mutuos que está saliendo con alguien nuevo, alguien de su círculo social, alguien que su madre aprueba, y sentí una mezcla extraña de emociones cuando escuché eso. Alivio de que está siguiendo adelante, vindicación de que tan rápidamente encontró a alguien más adecuado a los ojos de su familia, y un poquito de tristeza por lo que podríamos haber sido si hubiera sido más valiente, si me hubiera elegido sobre ellos aunque fuera una vez. Pero esa tristeza es solo una sombra ahora, un eco de sentimientos que en su mayoría se han desvanecido, y le deseo lo mejor. Realmente lo hago, porque aferrarme a la ira o la amargura solo lastima a la persona que la sostiene, y ya he sido suficientemente lastimada. La verdad es que toda esta experiencia me ha enseñado lo que quiero y no quiero de la vida en adelante. No quiero estar con alguien que no pueda defenderme, que priorice las opiniones de otras personas sobre mi bienestar, que observe en silencio mientras soy disminuida y faltada al respeto. No quiero ser parte de una familia o una cultura donde mi valor es constantemente cuestionado, donde tengo que probarme una y otra vez, pero nunca lo suficiente como para ser completamente aceptada. No quiero sacrificar mi identidad o mis valores
o mi respeto propio por la ilusión de pertenencia, por la seguridad de ser parte de algo que, en última instancia, me hace sentir más sola que si realmente estuviera sola. Lo que sí quiero es autenticidad, relaciones donde pueda ser completamente yo misma sin miedo al juicio o rechazo, trabajo que valore mis contribuciones y respete mi experiencia, una vida que sea mía y no una actuación para el beneficio de otra persona. Y estoy construyendo esa vida ahora, lentamente, intencionalmente, cuidadosamente, tomando decisiones que honran quién soy, en lugar de quien alguien más piensa que debería ser. Es aterrador a veces, ser tan honesta, tan sin guardias, tan comprometida a vivir auténticamente, porque significa que podría fallar, podría enfrentar el rechazo, podría terminar sola. Pero he aprendido que estar sola no es lo peor que puede pasar. Estar con personas que te hacen sentir sola es peor, y preferiría estar realmente sola pero fiel a mí misma, que rodeada de personas que solo aceptan una versión editada y disminuida de mí. Así que aquí estoy, contándote esta historia, compartiendo esta verdad que he estado cargando durante tanto tiempo, porque creo que hay otros allá afuera como yo, personas que están en situaciones donde están siendo disminuidas, donde se les dice que deberían estar agradecidas por un trato que en realidad es inaceptable, donde se están sacrificando intentando ganar la aprobación de personas que nunca las valorarán verdaderamente. Y quiero que sepas que mereces algo mejor, que tu valor no es determinado por la aceptación de otras personas, que a veces alejarse de algo que se ve bien en papel es la elección más valiente y saludable que puedes hacer. Quiero que sepas que está bien ponerte primero, priorizar tu dignidad y respeto propio sobre la comodidad o expectativas de otras personas, decir no a situaciones que están matando lentamente tu espíritu incluso si todos los demás piensan que estás loca por rechazar tan buena oportunidad. Y quiero que sepas que puedes sobrevivir, que puedes reconstruir, que perder todo puede en realidad ser el comienzo de encontrarte a ti mismo, tan aterrador y doloroso como ese proceso pueda ser. Esta historia, mi historia, no es una tragedia aunque involucra pérdida y dolor y traición. Es en realidad una historia de liberación, de encontrar el valor de elegirte a ti mismo, de descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Sí, perdí mi matrimonio, perdí el negocio que había construido, perdí la familia de la que había estado intentando tan duro ser parte, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané mi libertad, mi integridad, mi sentido de mí misma, y el conocimiento de que puedo sobrevivir cualquier cosa porque ya he sobrevivido lo peor, y salí más fuerte. He aprendido que las personas que realmente importan te apoyarán incluso cuando no entiendan completamente tus elecciones. Confiarán en que sabes lo que es mejor para ti, incluso cuando tus decisiones les parezcan extremas. Celebrarán tu valor en lugar de cuestionar tu juicio. Mi madre nunca una vez me dijo que estaba cometiendo un error, dejando a Marcus y su familia, aunque sé que parte de ella se preocupaba por mí, dejando la seguridad financiera. Solo dijo que confiaba en mí, que creía en mí, que apoyaría cualquier elección que hiciera. Y ese apoyo incondicional significó todo. Me dio la base que necesitaba para dar el salto más aterrador de mi vida. Y las amigas que han permanecido, que han estado a mi lado a través de todo este proceso, que me han escuchado llorar y desahogarme y dudar, y sanar lentamente, me han mostrado cómo se ve la lealtad real, cómo se siente el cuidado genuino, y estoy más agradecida por ellas de lo que puedo expresar. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto podrían pensar que soy amargada, podrían pensar que solo soy otra mujer enojada, que no pudo manejar una situación familiar desafiante, que explotó su vida por lo que podrían ver como desaires menores o las dificultades normales de las relaciones con los suegros. Y eso está bien, tienen derecho a su opinión, y entiendo que desde afuera, especialmente si nunca han experimentado este tipo de disminución sistemática, podría parecer que reaccioné exageradamente. Pero los animaría a realmente pensar en lo que harían en una situación similar, sobre cuánto tiempo tolerarían ser hechos para sentirse menos, sobre si aceptarían años de que sus logros fueran borrados, sus contribuciones minimizadas, su presencia misma tratada como un problema a ser manejado en lugar de una persona a ser valorada. Piensen en si se quedarían en un matrimonio donde su pareja consistentemente eligió la comodidad de otras personas sobre su dignidad, donde se esperaba que sonrieran a través de la humillación, donde su valor solo era reconocido cuando eran útiles, pero nunca cuando necesitaban apoyo.
Y luego pregúntense, ¿qué tomaría para que finalmente dijeran basta es basta? Para que finalmente se eligieran a sí mismos sobre la aprobación de otras personas, para que finalmente se alejaran de algo que los estaba destruyendo desde adentro. Para mí, tomó 7 años y una humillación final que fue tan descarada, tan cruel, tan completamente despectiva de todo lo que había dado y todo lo que era, que finalmente no pude pretender más. No pude decirme que las cosas mejorarían. No pude sacrificar una pieza más de mí misma en el altar de pertenecer. Y no me arrepiento de ello, ni por un segundo, porque incluso aunque este último año ha sido duro, ha sido mi vida, vivida en mis términos, y esa libertad vale más que toda la seguridad y el estatus del mundo. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer a continuación, sobre cómo quiero usar esta experiencia, y he decidido que quiero ayudar a otras personas que están en situaciones similares, ya sea a través de continuar escribiendo sobre mis experiencias, o a través de trabajo de consultoría que se enfoca específicamente en apoyar a mujeres en industrias dominadas por hombres, o a través de defensa de mejores protecciones para personas que se casan en negocios y luego son empujadas afuera. No tengo todas las respuestas todavía, y todavía estoy averiguando exactamente qué forma tomará esto, pero sé que quiero que mi dolor tenga un propósito. Quiero que mi lucha haga las cosas aunque sea un poco más fáciles para la próxima mujer que se encuentre en una situación como la mía. Porque eso es lo que se trata de sobrevivir al trauma, de atravesar el fuego y llegar al otro lado. Tienes la responsabilidad de alcanzar de vuelta y ayudar a otros que todavía están en las llamas, de compartir lo que aprendiste, de ser la voz de esperanza y posibilidad que podrías haber necesitado cuando estabas en el lugar más oscuro. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Por eso estoy compartiendo esta historia. Por eso estoy siendo tan vulnerable y abierta sobre cosas que son profundamente personales y a veces vergonzosas de admitir. Estoy compartiendo porque sé que hay alguien allá afuera que necesita escuchar esto, que necesita saber que no está sola, que necesita permiso para ponerse primero y alejarse de una situación que los está destruyendo lentamente. Y si eres esa persona, si esta historia resuena contigo, si ves piezas de tu propia experiencia reflejadas en la mía, quiero que sepas que te veo, te creo, y te estoy diciendo que mereces algo mejor. Eres digno de respeto y dignidad y amor, que no viene con condiciones o compromisos que disminuyen quién eres. Déjame contarte qué pasó después de que anuncié que estaba cerrando la sucursal, porque la reacción es algo que necesito que entiendas completamente. El pánico que se instaló para la familia Ashford fue inmediato y profundo, porque de repente se dieron cuenta de que me habían subestimado enormemente. Habían asumido que simplemente aceptaría su decisión mansamente. Nunca habían imaginado que tendría la audacia o los recursos para contraatacar de una manera tan devastadora. Gerald me llamó personalmente a la mañana siguiente, su voz tensa con ira apenas controlada, tratando de disfrazarse de preocupación razonable, pidiéndome que reconsiderara, diciendo que podíamos llegar a un acuerdo, que no había necesidad de una acción tan drástica. Pero podía escuchar el miedo debajo del fanfarroneo. Podía sentir que finalmente estaba entendiendo que habían ido demasiado lejos, habían subestimado a la persona equivocada, y ahora estaban enfrentando consecuencias que nunca habían anticipado. Victoria intentó un enfoque diferente, llamándome en lágrimas, afirmando que nunca había querido hacerme daño, que había malinterpretado sus intenciones, que pensaba en mí como una hija y estaba devastada de que pensara lo contrario. Era una manipulación tan obvia, un intento tan transparente de hacerme dudar de mis propias percepciones y experiencias, que casi me río. Esta mujer que había pasado 7 años haciéndome sentir inferior, que acababa de humillarme públicamente frente a toda la familia, ahora afirmaba que me amaba como una hija. Pero no discutí con ella, no intenté hacerla reconocer la verdad, porque me di cuenta de que su reconocimiento no importaba, que no necesitaba que admitiera lo que había hecho para saber que estaba mal, que mi verdad era válida independientemente de si ella la aceptaba. David fue tal vez el más patético en su respuesta, llamándome varias veces, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados sobre cómo esto estaba afectando su reputación, cómo la gente en la industria estaba hablando, cómo necesitaba esa sucursal para probarse, y yo estaba saboteando su carrera. La falta completa de autoconciencia era impresionante. Su incapacidad de ver que sus problemas de reputación no tenían nada que ver conmigo
y todo que ver con su propia incompetencia, su propio fracaso en desarrollar habilidades reales o ética de trabajo, su propia elección de navegar en el nombre de su familia, en lugar de ganar respeto a través del logro real. Sentí un momento de lástima por él, en realidad, porque estaba en sus 30, y todavía era tan dependiente de sus padres, todavía tan privilegiado y desamparado, todavía creyendo que el éxito debería ser entregado a él, en lugar de ganado. Pero esa lástima no cambió mi decisión, porque sus problemas no eran míos para resolver, y había terminado de sacrificar mi propio bienestar para apoyar a personas que nunca me habían mostrado ningún cuidado o respeto genuino. Marcus fue el cuya reacción me afectó más, aunque intenté no dejarlo. Se presentó en mi nuevo apartamento 3 días después de la cena, luciendo demacrado y desesperado, rogándome que reconsiderara no solo la sucursal, sino el divorcio, diciendo que me amaba, que sabía que me había fallado pero quería arreglarlo, que se enfrentaría a su familia de ahora en adelante, que podíamos empezar de nuevo. Y por solo un momento, solo un breve destello de tiempo, quise creerle, quise pensar que tal vez podríamos salvar algo de los escombros de nuestro matrimonio, pero luego le hice una pregunta, solo una, si aceptaba seguir casada con él pero mantenía mi decisión sobre cerrar la sucursal. ¿Me apoyaría? Y vaciló, solo por un segundo, pero esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quería de vuelta, sí, pero solo si yo comprometería, solo si yo cedería, solo si yo una vez más priorizaría los intereses de su familia sobre mi propia dignidad. Y me di cuenta de que no había cambiado en absoluto, que sus lágrimas y promesas eran solo otra forma de manipulación, que todavía era el mismo hombre débil que se había sentado en silencio mientras su madre me destrozaba, y yo merecía algo mejor que eso, merecía a alguien que me apoyaría sin vacilación o condiciones. Así que le dije que se fuera, le dije que habíamos terminado, que el divorcio iba a suceder, y nada de lo que pudiera decir cambiaría mi mente, y lo vi alejarse sabiendo que estaba tomando la decisión correcta, aunque dolía hacerlo. Las consecuencias comerciales fueron significativas y satisfactorias en igual medida. El cierre de la sucursal hizo noticias en la industria, porque había sido tan exitosa, y su cierre repentino fue sin precedentes, y la gente comenzó a hacer preguntas sobre qué había pasado, por qué alguien cerraría una propiedad tan rentable. Los Ashford intentaron controlar la narrativa, publicando declaraciones sobre reestructuración y decisiones estratégicas. Pero la gente en la industria no es estúpida. Hablan, saben cosas, y pronto se corrió la voz de que había habido una disputa familiar, que la gerente que había hecho la sucursal exitosa había sido forzada a salir y había llevado su negocio con ella. Mi teléfono comenzó a sonar con ofertas de trabajo, con personas que habían quedado impresionadas por mi trabajo y querían contratarme, con competidores que estaban ansiosos por beneficiarse de la pérdida de los Ashford. Y por primera vez en años, me sentí valorada. Sentí que mi experiencia eran reconocidas y deseadas. Sentí que era vista como una profesional talentosa, en lugar de solo la nuera de alguien jugando a los negocios. No acepté la mayoría de esas ofertas, porque me di cuenta de que no quería trabajar para la visión de otra persona más. No quería construir el sueño de otra persona. Quería crear algo que fuera completamente mío. Así que comencé mi propia firma de consultoría, pequeña al principio, solo yo y algunos contratistas independientes, especializándome en ayudar a hoteles boutique independientes a mejorar sus operaciones y cultura. Y ha estado creciendo constantemente, el boca a boca difundiéndose sobre la calidad de mi trabajo, sobre los resultados que entrego, sobre cómo entiendo tanto el lado de números del negocio como el lado humano, cómo puedo ayudar a las propiedades a volverse más rentables, mientras también creo mejores ambientes para sus empleados. No es tan lucrativo financieramente como dirigir la sucursal Ashford, al menos no todavía, pero es mío, completa y totalmente mío, y eso lo hace infinitamente más valioso que cualquier salario o título que podría haber obtenido trabajando para ellos. También he comenzado a hablar en conferencias de la industria sobre cultura laboral y dinámicas de negocios familiares, compartiendo lecciones de mi experiencia sin nombrar nombres, ayudando a otras personas a navegar las complejas intersecciones de familia, negocios e identidad personal. Y la respuesta ha sido increíble. Personas acercándose a mí, después de presentaciones con lágrimas en sus ojos,
agradeciéndome por dar voz a experiencias que pensaban eran únicas para ellas, diciéndome que mi historia les ha ayudado a entender sus propias situaciones mejor, les ha dado permiso para establecer límites o hacer cambios o exigir mejor trato. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que los Ashford pretendían como mi mayor humillación, esa cena donde intentaron ponerme en mi lugar de una vez por todas, en realidad se había convertido en el catalizador para algo significativo, para una carrera y una vida que es más auténtica y satisfactoria que cualquier cosa que podría haber logrado quedándome en su sistema, jugando según sus reglas, aceptando su definición de éxito. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que más te lastiman a menudo ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo? O peor, se dan cuenta pero no les importa, porque tu dolor es menos importante para ellos que mantener su comodidad o proteger su ego. Eso es a lo que seguía volviendo, mientras procesaba todo lo que había pasado. La realización de que para los Ashford nunca fui una persona con sentimientos y sueños y dignidad. Fui un papel, una función, un problema a ser manejado o un recurso a ser explotado. Y una vez que realmente entendí eso, una vez que acepté que nunca me verían de manera diferente, sin importar lo que hiciera o cuán duro intentara, se volvió mucho más fácil dejarlo ir, dejar de esperar algo que nunca iba a venir, dejar de culparme por no ser suficiente cuando la verdad era que nunca iban a considerar a nadie de fuera de su clase social como verdaderamente suficiente. Comencé terapia durante este tiempo, porque me di cuenta de que necesitaba ayuda procesando 7 años de abuso y manipulación emocional. Necesitaba apoyo en reconstruir mi autoestima y aprender a confiar en mis propias percepciones de nuevo. Necesitaba entender por qué me había quedado tanto tiempo en una situación que era tan claramente tóxica. Y mi terapeuta me ayudó a ver patrones que no había reconocido, formas en que había sido gradualmente aislada de mi sistema de apoyo, formas en que mi sentido de la realidad había sido sistemáticamente socavado, formas en que había sido condicionada a dudar de mi propio valor y deferir a su juicio sobre todo. Explicó algo llamado trauma de traición, el tipo específico de daño psicológico que sucede cuando alguien que amas y en quien confías te trata de maneras que violan esa confianza. Y fue como si se encendiera una luz, ayudándome a entender por qué esto había sido tan doloroso, por qué no podía simplemente superarlo, como algunas personas sugerían que debería. El trabajo de sanar ha sido continuo, más difícil de lo que esperaba, pero también más gratificante, porque no solo me estoy recuperando de lo que pasó con los Ashford, también estoy excavando y sanando heridas mucho más antiguas, mensajes que internalicé creciendo sobre mi valor estando atado a mi utilidad, sobre mi valor siendo determinado por cuánto podía hacer por otros, sobre mis necesidades siendo menos importantes que la comodidad de todos los demás. Y a medida que he sanado esas heridas más profundas, me he vuelto más clara sobre lo que quiero y necesito, más confiada en establecer límites, más dispuesta a alejarme de situaciones que no me sirven, más selectiva sobre a quién dejo entrar en mi círculo interno. He aprendido que está bien ser difícil, que defenderte no te hace poco razonable o exigente o difícil de tratar. Te hace alguien con respeto propio, que espera ser tratado con dignidad básica. He aprendido que no todos van a gustarte o aprobar tus elecciones, y eso no solo está bien, sino que es realmente necesario, porque intentar complacer a todos significa que terminas complaciendo a nadie, menos que nada a ti mismo. Y he aprendido que las personas que realmente te aman te apoyarán incluso cuando no entiendan tus elecciones, confiarán en que sabes lo que es mejor para ti, celebrarán tu fuerza en lugar de criticar tus decisiones. Mientras grabo esto, compartiendo esta historia con todos ustedes, soy consciente de que los Ashford podrían verla, podrían reconocerse a sí mismos aunque he tenido cuidado de no nombrar nombres, podrían estar enojados o heridos, o sentir que he violado los términos de nuestro acuerdo al hablar sobre esto públicamente. Y honestamente, espero que la vean, espero que escuchen esta historia y tal vez, solo tal vez, tengan un momento de autorreflexión sobre cómo me trataron, sobre si la forma en que manejaron las cosas fue correcta, o justa, o decente. Pero no estoy conteniendo la respiración, porque personas así raramente cambian, raramente admiten mala conducta, raramente asumen responsabilidad por el daño que causan. Probablemente solo se dirán a sí mismos que soy amargada y vengativa,
que estoy tratando de dañar su reputación porque no pude manejar el mundo de negocios, que soy prueba de que las personas de orígenes de clase baja no tienen la gracia o el carácter para manejar el éxito con dignidad. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Pueden pensar lo que quieran. Pueden contarse la historia que sea que los ayude a dormir por la noche, porque yo conozco la verdad, y más importante, he hecho las paces con ella. La verdad es compleja y matizada. La verdad es que probablemente no se despertaban cada día pensando en cómo lastimarme. Probablemente, genuinamente creían que estaban siendo razonables, que tenían todo el derecho de tomar las decisiones que tomaron sobre el negocio, que yo estaba siendo dramática o hipersensible cuando me ofendía por su trato. Pero el impacto importa más que la intención, y el impacto de sus acciones fue devastador independientemente de lo que pretendían, y tengo permitido honrar mi propia experiencia, nombrar lo que me pasó como malo, negarme a minimizar o excusar comportamiento que fue dañino solo porque las personas que lo hacían no pensaban que estaban siendo crueles. Eso es algo en lo que realmente he tenido que trabajar en terapia, darme permiso para confiar en mis propias percepciones, para creer en mis propias experiencias, para no cuestionar constantemente si estoy reaccionando exageradamente, o siendo demasiado sensible, o haciendo montañas de granos de arena. Porque esa duda sobre mí misma, ese cuestionamiento constante de mi propia realidad, fue uno de los efectos más insidiosos de estar en esa familia, ser hecha para sentir que mis sentimientos eran inválidos, que mis percepciones estaban equivocadas, que yo era el problema en lugar de la forma en que estaba siendo tratada, y liberarme de eso, aprender a confiar en mí misma de nuevo, ha sido una de las partes más importantes de mi viaje de sanación. Ahora, déjenme abordar algo que sé que algunos de ustedes podrían estar pensando. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena quemar todo, cerrar un negocio exitoso, terminar mi matrimonio, alejarme de la seguridad financiera? ¿Valió todo eso solo para hacer un punto? Solo para afirmar mi dignidad, solo para negarme a aceptar un trato que otras personas podrían haber simplemente tolerado. Y mi respuesta es un sí inequívoco. Valió absolutamente la pena, porque ¿cuál era la alternativa? ¿Quedarme en un matrimonio donde era invisible excepto cuando era útil? ¿Seguir trabajando para una familia que nunca valoraría verdaderamente mis contribuciones? ¿Criar hijos en un ambiente donde aprenderían que algunas personas importan y otras no? ¿Que el éxito significa conocer tu lugar y quedarte en él? ¿Desaparecer lentamente año tras año hasta que fuera solo un fantasma de la persona que alguna vez fui, pasando por los movimientos de una vida que se veía bien en papel, pero se sentía vacía y sofocante? No, 1000 veces no. Eso no habría valido la pena. Eso habría sido una muerte en vida. Y preferiría tener incertidumbre y lucha y la dificultad de comenzar de nuevo que la erosión lenta y constante de mi espíritu que venía con quedarme. Algunas pérdidas son en realidad ganancias disfrazadas, y perder a los Ashford, perder esa sucursal, perder esa versión de mi vida, me liberó para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser, para vivir auténticamente, para construir algo real, y mío y significativo. Y sí, hay días en que estoy asustada por el dinero, días en que me pregunto si alguna vez encontraré el amor de nuevo, días en que veo a alguien de esa vida y siento una punzada de algo como arrepentimiento. Pero esos días se están volviendo cada vez menos frecuentes y son vastamente superados en número por días en que me despierto sintiendo gratitud por mi libertad, emocionada por mi trabajo, orgullosa de en quién me estoy convirtiendo, conectada a personas que genuinamente se preocupan por mí y confiada de que tomé la decisión correcta aunque fue la más difícil. Así que ahora quiero hablar directamente con cualquiera que esté viendo esto, que se ve a sí mismo en mi historia, que está en una situación donde está siendo disminuido, o faltado al respeto, o aprovechado, pero se siente atrapado, porque irse significaría perder seguridad, o estatus, o la vida que ha construido. Primero, quiero que sepas que no estás loco, no estás reaccionando exageradamente, no eres demasiado sensible, o demasiado ambicioso, o demasiado nada. Si algo se siente mal para ti, si estás siendo tratado de maneras que te hacen sentir pequeño, o invisible, o sin valor, ese sentimiento es válido. Confía en él. No dejes que nadie te haga dudar de tus propias percepciones. No dejes que nadie te convenza de que deberías estar agradecido por un trato que en realidad es inaceptable.
No dejes que nadie te haga sentir que eres el problema cuando el problema real es la forma en que estás siendo tratado. Segundo, quiero que sepas que tienes opciones, incluso cuando se siente como que no las tienes, incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que necesitas simplemente aceptar las cosas como son. Puedes establecer límites, puedes exigir mejor trato, puedes alejarte si es necesario. Y sí, habrá consecuencias. Habrá personas que estén molestas contigo. Habrá costos financieros o sociales o emocionales. Pero también hay costos de quedarte, costos para tu salud mental, tu autoestima, tu sentido de identidad, tu capacidad de presentarte auténticamente en tu propia vida. Y a veces esos costos son más altos que los costos de irse, incluso si son menos visibles. Tercero, quiero que sepas que eres más fuerte de lo que piensas que eres, que puedes sobrevivir cosas que se sienten insobrevivibles, que puedes reconstruir desde la nada porque no eres nada. Eres alguien con habilidades y valor, y valía que existe independiente del reconocimiento o aprobación de cualquier otra persona. Sé que es aterrador imaginar comenzar de nuevo, imaginar perder todo por lo que has trabajado, imaginar enfrentar lo desconocido sin la seguridad a la que te has estado aferrando, pero te prometo que hay vida después de irse, que hay libertad y autenticidad, y posibilidad esperándote al otro lado de ese miedo, y que mereces experimentarlo. Y cuarto, quiero que sepas que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría, y no tienes que hacer esto solo. Encuentra un terapeuta que se especialice en trauma o abuso emocional. Encuentra un abogado que te ayude a entender tus derechos y opciones. Encuentra amigos o miembros de la familia que te apoyen sin juzgar. Encuentra comunidades en línea de personas que han pasado por experiencias similares y pueden ofrecer perspectiva y aliento. Construye un sistema de apoyo antes de hacer cualquier cambio importante, porque tener personas en tu esquina hace todo más fácil, hace los tiempos aterradores más soportables, hace el proceso de reconstruir menos aislante. Desearía haber pedido ayuda antes, desearía no haber intentado manejar todo sola durante tanto tiempo, porque en el momento en que finalmente me acerqué y comencé a construir un equipo de personas que me respaldaban, todo se volvió más manejable, más esperanzador, más posible. Ahora, si eres alguien viendo esto que nunca ha estado en una situación como la mía, que siempre ha sido aceptado y valorado y respetado en tus relaciones y sistemas familiares, quiero pedirte que por favor seas gentil con las personas que están pasando por lo que pasé. No les digas que están reaccionando exageradamente. No sugieras que deberían simplemente intentar más duro o ser más agradecidos. No impliques que irse es el camino fácil o que están siendo dramáticos. No sabes cómo es ser sistemáticamente disminuido, tener tus logros borrados, ser hecho para sentir que deberías estar agradecido por las migajas cuando mereces una comida completa. Y aunque tengas buenas intenciones, aunque pienses que estás siendo útil, al sugerir que simplemente toleren la situación o se enfoquen en los aspectos positivos, en realidad estás siendo dañino, estás reforzando los mensajes que ya están recibiendo de las personas que los están maltratando. Los estás haciendo dudar de sí mismos aún más. En cambio, créeles, apóyalos, valida sus experiencias, y si deciden irse, celebra su valor en lugar de cuestionar su juicio. El mundo necesita más personas que apoyen a aquellos que están tratando de escapar de situaciones tóxicas, que entiendan que a veces alejarse es la elección más valiente y saludable, que respeten que todos tienen derecho a ser tratados con dignidad independientemente de sus circunstancias u origen. Y si eres alguien en una posición de poder o privilegio, si eres parte de un negocio familiar o un círculo social donde las personas de diferentes orígenes a veces son tratadas como menos que, te desafío a examinar tu propio comportamiento y actitudes. ¿Estás contribuyendo a sistemas y dinámicas que hacen que las personas se sientan inferiores? ¿Te estás quedando en silencio mientras otros están siendo faltados al respeto? ¿Te estás beneficiando de estructuras que explotan o disminuyen a personas que no tienen las mismas ventajas que tú? Y si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, te desafío a hacerlo mejor, a hablar, a usar tu privilegio para crear ambientes más equitativos y respetuosos, a ser la persona que rompe el ciclo en lugar de perpetuarlo, porque el cambio no sucede a menos que las personas que se benefician del status quo decidan hacerlo suceder, a menos que aquellos con poder elijan compartirlo en lugar de acapararlo.
a menos que las personas de privilegio usen sus ventajas para elevar a otros en lugar de mantenerlos abajo. Antes de cerrar esta historia, quiero compartir lo que he aprendido sobre la familia real versus la familia biológica o legal, porque esa ha sido una de las realizaciones más profundas de toda esta experiencia. Solía pensar que la familia era las personas con las que estabas relacionado, las personas con las que estabas conectado por sangre o matrimonio, y que esas conexiones creaban obligaciones y lealtades que superaban todo lo demás. Pero he aprendido que la familia real, la verdadera familia, son las personas que se presentan por ti, que te apoyan incondicionalmente, que celebran tus éxitos sin celos y te consuelan en tus fracasos sin juzgar, que te ven completamente y te aman de todos modos, que te hacen sentir seguro y valorado y respetado solo por ser tú mismo. Por esa definición, los Ashford nunca fueron mi familia, a pesar del matrimonio, a pesar de los años que pasé tratando de ganar ese título, a pesar de todas las cenas familiares y días festivos y eventos donde desempeñé mi papel perfectamente. Eran personas con las que estaba legalmente relacionada, pero nunca me hicieron sentir que pertenecía, nunca me trataron con el respeto básico y la amabilidad que deberían ser la base de las relaciones familiares, nunca me respaldaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Y reconocer eso, aceptar que nunca iba a tener la familia que había esperado con ellos, fue doloroso pero también liberador, porque me liberó para encontrar mi verdadera familia, mi familia elegida, las personas que me aman no a pesar de quién soy, sino por quién soy. Mi verdadera familia es mi madre, quien siempre ha sido mi mayor partidaria, quien me enseñó con el ejemplo cómo se ven la fuerza y la dignidad, quien nunca se rindió conmigo incluso cuando estaba demasiado ocupada tratando de impresionar a los Ashford para darle el tiempo y la atención que merecía. Mi verdadera familia es mi amiga Sara, a quien conozco desde la universidad, a quien nunca le gustó la familia de Marcus, e intentó suavemente advertirme sobre ellos, quien estuvo allí para mí cada día después de que me fui, quien me dejó llorar en su sofá, y me trajo comida cuando olvidaba comer, y me recordaba mi valor cuando estaba luchando por verlo. Mi verdadera familia es mi abogada Rebecca, quien comenzó como una relación profesional, pero se convirtió en una amiga genuina, quien luchó por mí como si fuera su hermana, quien celebró cada victoria y me ayudó a navegar cada revés, quien me mostró cómo se ve cuando alguien te respalda sin motivos ocultos. Mi verdadera familia es la comunidad de personas con las que me he conectado a través de mi trabajo de hablar y escribir, personas que nunca he conocido en persona, pero que han compartido sus historias conmigo, que me han alentado y apoyado, y me han hecho sentir menos sola en este viaje. Estas son las personas que me hacen sentir vista y valorada y amada. Estas son las relaciones que llenan mi copa en lugar de drenarla. Estas son las conexiones que hacen que la vida valga la pena vivir, y estoy tan agradecida por cada una de ellas. Y estoy abierta ahora a construir nueva familia, a encontrar un compañero algún día que sea mi compañero de equipo, en lugar de alguien para quien tengo que actuar, a tal vez tener hijos a quienes pueda criar con el entendimiento de que su valor es inherente y no algo que necesitan ganar, a crear una vida que esté llena de conexiones auténticas en lugar de relaciones transaccionales. No tengo prisa, porque estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía, a estar cómoda con la soledad, a encontrar satisfacción en mi trabajo y mis amistades sin necesitar una relación romántica para sentirme completa. Pero también tengo esperanza sobre el futuro, sobre la posibilidad de un amor que sea real y mutuo y basado en el respeto y la verdadera asociación, y confío en que cuando esté lista, cuando haya sanado completamente y sepa exactamente lo que quiero, y no me conformaré con menos, ese amor me encontrará, porque finalmente estoy en un lugar donde conozco mi valor y no aceptaré nada menos de lo que merezco. La otra cosa que he aprendido es sobre el éxito, sobre lo que realmente significa y cómo lo medimos. Solía pensar que el éxito se trataba de dinero y estatus y títulos impresionantes, sobre ser parte de familias o negocios prestigiosos, sobre tener el tipo de vida que se ve bien en papel y hace que otras personas tengan envidia. Pero me he dado cuenta de que el éxito real se trata de alineación, sobre vivir de una manera que sea fiel a tus valores, sobre hacer trabajo que se sienta significativo, sobre tener relaciones que sean auténticas y de apoyo, sobre poder mirarte en el espejo y respetar a la persona que te devuelve la mirada. Por esas medidas, tengo más éxito ahora, viviendo en mi pequeño apartamento,
y construyendo mi negocio de consultoría desde cero, de lo que jamás estuve cuando estaba administrando la sucursal Ashford y desempeñando el papel de la nuera perfecta, porque ahora estoy viviendo mi vida, tomando mis decisiones, construyendo mis sueños, y esa autenticidad, esa libertad, esa alineación entre quién soy y cómo estoy viviendo, vale más que cualquier cantidad de dinero o estatus o aprobación de personas que nunca me valoraron verdaderamente de todos modos. Tengo éxito porque tuve el valor de dejar una situación que me estaba destruyendo, porque elegí la dignidad sobre la seguridad, porque me negué a aceptar menos de lo que merecía incluso cuando significaba perder todo lo que había construido. Y tengo éxito porque estoy usando mi experiencia para ayudar a otros, para crear algo significativo de mi dolor, para ser una voz para las personas que todavía están luchando por encontrar sus propias voces, para contribuir a un mundo donde esperanzadamente menos personas tengan que pasar por lo que pasé. Ese es el tipo de éxito que importa, el tipo que no puede ser quitado por nadie más, el tipo que viene de adentro en lugar de ser otorgado desde afuera, y estoy orgullosa de él de maneras que nunca estuve orgullosa de mis logros con los Ashford, porque este éxito es verdaderamente mío. Mientras llego al final de esta historia, quiero decir gracias a todos los que han escuchado, que se han quedado conmigo a través de este largo y emocional viaje, que han abierto sus corazones a mi experiencia y esperanzadamente han aprendido algo de ella. Contar esta historia ha sido catártico para mí, me ha ayudado a procesar y darle sentido a todo lo que pasó, me ha dado un sentido de cierre que no sabía que necesitaba. Pero más importante, espero que haya sido significativo para ti, espero que te haya dado algo en qué pensar, ya sea examinar tus propias relaciones, o ser más compasivo hacia las personas que están en situaciones difíciles, o encontrar el valor para hacer cambios en tu propia vida que has estado posponiendo. Espero que entiendas ahora por qué tomé las decisiones que tomé, por qué cerrar esa sucursal y terminar mi matrimonio, y alejarme de todo, se sintió como la única opción, por qué preservar mi dignidad y respeto propio valió más para mí que preservar una vida que se veía bien, pero se sentía hueca. Y espero que saques de esta historia el entendimiento de que mereces ser tratado con respeto, que tu valor no es determinado por la aceptación o aprobación de otras personas, que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de algo que todos los demás piensan que deberías estar agradecido de tener. La vida es demasiado corta para pasarla tratando de complacer a personas que nunca te valorarán verdaderamente, demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones que te hacen sentir pequeño, demasiado importante para sacrificarla en el altar de las expectativas o juicios de otras personas. Mereces vivir auténticamente, perseguir tus sueños, rodearte de personas que te aman y apoyan, construir una vida que se sienta fiel a quien eres en lugar de quien alguien más piensa que deberías ser. Y si estás en una situación ahora mismo, donde estás luchando con si quedarte o irte, si seguir intentando o alejarte, si aceptar menos de lo que mereces o exigir mejor, quiero que te preguntes esto. Cuando seas viejo y estés mirando hacia atrás en tu vida, ¿de qué elección estarás orgulloso? ¿Qué decisión te dejará respetarte a ti mismo? ¿Qué camino te dejará decir que viviste con integridad y valor y autenticidad? Y luego quiero que tengas la valentía de tomar esa decisión, incluso si es aterrador, incluso si es difícil, incluso si todos a tu alrededor piensan que estás loco, porque tu vida te pertenece, y eres el único que tiene que vivir con las consecuencias de tus elecciones, y mereces tomar decisiones que honren quién eres y lo que necesitas, no decisiones que hagan que otras personas se sientan cómodas, o mantengan un status quo que está matando lentamente tu espíritu. Ahora, necesito pedirte algo, porque tu participación realmente importa, no solo para mí, sino para todos los que podrían beneficiarse de escuchar esta historia. Si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón, o te hizo pensar, o te ayudó a entender algo sobre tu propia vida, o la de otra persona, por favor deja un comentario abajo contándome con qué te conectaste, qué preguntas tienes, cuáles han sido tus propias experiencias. ¿Has estado en una situación donde tuviste que elegir entre seguridad y dignidad? ¿Has visto a alguien que amas luchar con una familia o relación tóxica? ¿Qué lecciones has aprendido sobre defenderte? Leo cada comentario, y tus historias y perspectivas significan el mundo para mí. Me ayudan a entender que no estoy sola, que esta experiencia por la que pasé importa, que compartirla puede marcar la diferencia. Y por favor,
Si encontraste valor en esta historia, si crees que es importante que otros la escuchen, dale al botón de me gusta, porque ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje. Entender contenido como este, historias que tratan con problemas reales como dinámicas familiares y relaciones tóxicas, y encontrar el valor de elegirte a ti mismo, es tan importante porque estas son cosas con las que muchas personas luchan, pero de las que pocas personas hablan abiertamente. Al participar con este contenido, al dar me gusta, y comentar y compartir, estás ayudando a crear un espacio donde estas conversaciones pueden suceder, donde las personas pueden sentirse menos solas en sus luchas, donde el silencio alrededor de estos temas puede ser roto. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Yo lo viví, porque estoy comprometida a continuar compartiendo historias como esta, historias que son reales y crudas y honestas, historias que abordan temas difíciles con matiz y compasión, historias que esperanzadamente te ayuden a entenderte mejor a ti mismo y a otros. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque cada una está elaborada con cuidado para proporcionarte contenido que es significativo, que te hace pensar, que tal vez incluso cambia tu perspectiva o te da valor para hacer cambios en tu propia vida. Este canal se trata de la verdad, de la autenticidad, de compartir experiencias reales que importan, y estaría honrada de tenerte como parte de esta comunidad. Recuerda, tu historia también importa, tus experiencias son válidas, tu voz merece ser escuchada, y hay toda una comunidad aquí de personas que entienden, que se apoyan mutuamente, que creen que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto independientemente de su origen o circunstancias. Así que por favor, sé parte de esta conversación, comparte tus pensamientos, conéctate con otros que han pasado por experiencias similares y construyamos algo significativo juntos. Gracias por escuchar mi verdad, por ser parte de mi viaje de sanación, por apoyar este canal y las conversaciones importantes que estamos teniendo aquí. Hasta la próxima vez. Recuerda que eres digno, eres valioso, eres merecedor de amor y respeto y todas las cosas buenas, y tienes la fuerza dentro de ti para crear la vida que mereces, incluso si eso significa alejarte de una vida que ya no te sirve. Sé valiente, sé amable contigo mismo, y nunca olvides que elegirte a ti mismo no es egoísta, es supervivencia, y a veces es la elección más importante que jamás harás. Cuídense, y los veré en la próxima historia.